Bienvenidos yafitos y yafitas. Hoy tenemos un video que vas a terminar dándole like y varios likes. Arranquemos. Muy bien, hoy vamos a hablar del cambio, pero vamos a hablar del cambio realmente en un sentido muchísimo más profundo de lo que normalmente se habla del cambio. Es decir, lo que queremos lograr es darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar y después cambiarlo. Porque si ni siquiera tenemos la conciencia bien clara de qué es lo que tenemos que cambiar, ¿cómo vamos a cambiarlo? Y esto es lo que vamos a ver en la pirámide de niveles lógicos que voy a empezar a compartir pantalla ya mismo. La pirámide de niveles neurológicos es esto que estamos viendo acá. Primero te la voy a explicar y después te voy a dar ejemplos y después vos vas a hacer tu propio insight, tu propio darte cuenta de cómo estás en tu trabajo. Vamos a utilizarla para el trabajo, pero se puede utilizar para otras, por ejemplo, para la familia. Los niveles neurológicos es como organiza en nuestro cerebro las diferentes cosas que nos suceden en el día a día. Por ejemplo, el primer nivel, que es el nivel de abajo, es el ambiente. El ambiente responde a las preguntas: ¿dónde trabajo? ¿Cuándo trabajo? ¿Y con quién trabajo? Puede ser que tengamos una disconformidad acá, por ejemplo, porque trabajo muy lejos y no estoy conforme con eso, o porque trabajo demasiado temprano, o porque trabajo presencial y quiero estar online, que entonces ese es el dónde, el cuándo, y el con quién, que acá no está, pero también te lo incluyo, que es, no, hay una energía, los compañeros de trabajo no son muy copados, hay una energía que no es la mejor. Bueno, puede ser que el problema estuviera acá, en el ambiente. Es de abajo hacia arriba, los problemas son más importantes. Si el problema está acá, esto se arreglaría simplemente cambiándome a hacer lo mismo, pero en otra empresa. Yo lo he hecho y después, cuando te dé el ejemplo, bueno, vos tenés que buscar si eso es lo que te puede estar pasando. Si el problema está en el ambiente, se puede arreglar sencillamente o bien cambiando de empresa o bien porque la empresa decide cambiar algo en el ambiente. El segundo nivel, recuerden que a medida que avanzamos son más importantes, son los comportamientos. Los comportamientos responden a la pregunta del qué, es decir, ¿qué es lo que hago? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el qué son las pequeñas acciones, no el puesto, sino las pequeñas acciones. Por ejemplo, ingreso datos en una computadora en Excel. Eso es muy distinto a atiendo en un banco porque soy cajero, o es muy distinto a visito a un cliente, o es lo mismo distinto, visito a un cliente y le ofrezco los servicios o resuelvo problemas que tenga, o soy negociador, entonces tengo que estar, mis comportamientos son persuadir, o por ejemplo, manejo un tablero de control, entonces mis tareas son es armar el tablero de control, es decir, todo lo que tenga que ver con las pequeñas tareas que hago en el día a día. Y puede ser que alguna de estas tareas no me guste y no esté agrado con eso, podría solucionarlo sin necesidad de hacer un gran cambio, hablando con mi jefe y decir, mira, me gustaría que me asignes a otra área por ahí, o me gustaría que no hacer más informes porque hacer informes a mí no me gusta. Entonces sí te vas dando cuenta que va aumentando el grado de gestión también que tenemos que realizar según mi disconformidad, si es que existe disconformidad, ojo. Después pasamos al nivel que sigue, que son las capacidades, que tiene que ver con los recursos, como dice la izquierda, o a la pregunta del cómo lo hago. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo muy desarrollado mi liderazgo y yo quiero liderar y en realidad no ejerzo funciones de liderazgo, digo esto porque es muy común que me lo han planteado en los cursos. Bueno, hay un tema ahí en las capacidades, o sea, yo tengo capacidades para liderar, pero al final no lidero a nadie. O tengo capacidades para hacer un tablero de control completo, con gráficos, informes, porque para eso estudié, pero al final siempre estoy ingresando datos para que lo haga otro. Entonces ahí está en juego el tema de las capacidades. O sea, siento que mis capacidades no se están utilizando. Lo que se dice a veces es estar como menospreciado en el trabajo. A veces puede ser al revés también, que me están exigiendo capacidades que yo no tengo y eso me estresa demasiado. Estos serían como los tres más comunes y nos vamos metiendo ya a las creencias. Y como ustedes ya se deben imaginar, las creencias son súper importantes en comparación con las conductas. Las creencias tienen que ver, por ejemplo, que trabajo en una empresa que yo creo que la función que yo realizo no sirve para nada, que es un engaño.
Yo tengo ejemplos en mi vida de haber trabajado como project manager en una empresa donde la verdad que lo que yo podía aportar no tenía ningún sentido. Entonces ahí hay un tema de creencias. Y de las creencias vienen como, son hermanitos, los valores. O sea, mis valores no se están satisfaciendo. Los valores tienen que ver más el para qué hago esto. Y sí, efectivamente, si yo estoy en una empresa, por ejemplo, donde yo sé que hay corrupción, puede ser, y si uno de mis valores es la honestidad, bueno, puede ser que yo esté teniendo un conflicto ahí. Y eso también va a afectar a las creencias. ¿Para qué hago esto o por qué hago esto si en definitiva no sirve para nada? Y después ya nos vamos a dejar un poco más de lado la identidad, porque la identidad no es, por ejemplo, mucha gente piensa que la identidad es qué soy, soy ingeniero. No, esa no es mi identidad, esa es una capacidad, esa es mi profesión, la profesión es una capacidad. La identidad es algo más metafórico, ¿no? Como dice ahí, ¿quién eres? Una metáfora. Después en el ejemplo que te voy a dar, que es genuino y real, lo vas a reconocer. Y lo sistémico es más el para qué, o sea, el sistémico es qué quiero dejar, la misión, la visión. Puede estar la religión también, pero vamos a hablarlo más en el término de trabajo, es qué quiero haber dejado cuando esté yéndome de este mundo y quiero mirar hacia atrás, y cuando miro hacia atrás, ¿qué quiero ver que hice? ¿Qué dejé? Y dejé un montón de planillas de Excel completas o dejé una huella habiendo construido un puente que unió dos ciudades que era súper importante. No sé, estoy inventando. Esto es la pirámide, o sea, es una jerarquía de, para que nos organicemos de qué es lo más importante. Entonces, muchas veces, seguro, no sé, suponete que sos abogado, porque es un recuerdo que tengo de un cliente que se cansó y renunció y dejó toda la abogacía para dedicarse a otra cosa que no tenía nada que ver. ¿Por qué? Bueno, es porque el ambiente era su estudio de trabajo, los comportamientos eran redactar presentaciones para presentar en el juzgado, sus capacidades eran otras, que era escribir, pero escribir libros. Entonces, sus capacidades no estaban manifestándose presentando escritos o defendiendo a un cliente, sino que era otra cosa. El por qué también estaba en juego, porque tenía que a veces defender a gente que esta persona consideraba era una mujer, ella consideraba que tenía que defender gente que era, en su opinión, culpable y ella tenía que defenderlo. Acá abajo no voy a poner en juego la ética de la abogacía porque no es un simple, es un ejemplo, ¿no? Sus valores, que era la honestidad, se habían vulnerados y su identidad era más de algo orientado a dejar una huella en un libro, a través de un libro, y no de defender personas. Cuando el cambio está en los niveles superiores, afecta a todos los niveles inferiores. Voy a volver hacia atrás. Supongamos que lo voy a poner en un extremo, que yo soy empresario, entonces trabajé siempre en empresas y todos mis niveles lógicos estaban alineados. Así se dice cuando lo que hago se corresponde con mis valores, se corresponde con mis creencias, están mis capacidades en juego, mis comportamientos están acorde a mis capacidades y el ambiente está acorde a mis comportamientos. Es decir, todo está perfectamente alineado. Y no sé, y un día, no sé, me voy a la selva, pruebo la ayahuasca y tengo un despertar y digo, todo lo que yo digo siempre lo saco de ejemplos que he escuchado. Y digo, no, yo no quiero ser más empresario, yo quiero aportar más a la onda verde. Esa persona está haciendo un cambio a nivel de valores y de identidad. Por ende, por más que le ofrezcan el mejor puesto, por más que les diga al ofrecerle el mejor puesto, los comportamientos van a cambiar, al cambiar los comportamientos, su ambiente va a ser distinto, porque se va a relacionar también con otras personas. O sea, cuando el cambio viene desde arriba, afecta a todo lo que está abajo. Y generalmente estos son la mayoría de los casos. O sea, hay hay un conflicto en las creencias y los valores entre lo que estoy haciendo y entre lo que yo realmente valoro y en lo que yo realmente creo. Por eso es que cuando el cambio está en los niveles superiores, afecta a todos los niveles inferiores. ¿Cuáles son los niveles? Bueno, el entorno, que lo acabo de explicar,
un ejemplo para que todos lo tengan claro, es trabajo en una oficina con 15 compañeros más y mi jefa de 9 a 6 p.m. Este es el ejemplo de lo que es tu entorno. Los comportamientos, el que hago reportes, analizo información, participo en reuniones, atiendo proveedores. Esto es el nivel de conductas. En el nivel de capacidades, ¿cómo lo hago? Ejemplo, manejo Office, tengo experiencia en negociación y soy analista contable. Esas son las capacidades. El por qué, o sea, las creencias, considero que es importante el análisis financiero para poder tomar decisiones acertadas. El quién soy, normalmente simbólico, soy un as en la manga cuando la gerencia requiere tomar decisiones. Fíjense qué buen ejemplo. Esta sería una persona que está totalmente alineada, ¿no? ¿Para quién más? ¿Qué hay más allá? También es muy simbólico. Ejemplo, quiere dejar una huella en esta empresa y mostrar la importancia de la profesión, de mi profesión. Este sería un ejemplo de una persona que tiene todos sus niveles alineados. Analizamos la pirámide pensando en nuestro trabajo actual. Esta es la tarea que les voy a pedir a ustedes. O sea, que se centren por un momento en la pirámide que está acá y piensen cómo están en su ambiente. Tomémonos un tiempo, ¿sí? Y pensemos, ¿cómo estamos en nuestro ambiente de trabajo? O sea, ¿dónde trabajo? ¿Estoy bien? Ya sea home office o tenga que trasladarme, pero ¿cómo estoy? El horario, el cuándo, estoy bien, tengo que trabajar por ahí un sábado a la mañana y me molesta, bueno, ahí tenés una incongruencia, digamos, ¿no? Incongruencia le llamamos a la satisfacción. Si te gusta trabajar los sábados a la mañana, no hay incongruencia, pero si te molesta, sí. Luego nos vamos a los comportamientos. Analizamos qué es lo que hago, de todo lo que hago. Bueno, obviamente siempre hay algunas cosas que no nos gustan, pero si son demasiadas o hay una que no me gusta para nada, bueno, ahí también podría tener un conflicto. A las capacidades, o sea, lo que yo considero que podría hacer y no lo hago. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, en la capacidad de negociación. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa de control de proyectos, era mi puesto. Pero tenía muchas habilidades para visualizar los mercados, dónde ir, dónde tenía que apuntar la empresa, pero no se me escuchaba en absoluto, entonces ahí tenía un conflicto yo. En las creencias, es decir, si está bien, ¿por qué trabajo donde trabajo? O sea, esto está alineado con los creencias y valores, vamos a unirlos generalmente. Está alineado con lo que yo creo, con lo que yo valoro. Si trabajo, por ejemplo, si lo que yo valoro, le digo, estoy en contra de la contaminación ambiental y trabajo en una petrolera, podría tener un conflicto ahí. Y la identidad, ¿cómo me identifico? El problema no está en el nivel en donde se manifiesta el síntoma, generalmente está en los niveles superiores. Esta es otra característica de los niveles neurológicos. Lo voy a volver a repetir, el problema no está en el nivel donde se manifiesta el síntoma, generalmente está en los niveles superiores. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un tema de comportamientos, por ejemplo, volvemos a que estoy llenando planillas en Excel y ese es mi trabajo. El problema no está en las planillas en Excel, el problema está en qué capacidades se están poniendo en juego. Entonces, si yo voy y digo, no, mirá, yo estoy más capacitado puedo hacer macros en Excel, no llenar data entry. Entonces, siempre que tengas un problema en uno de estos niveles, la solución la tenés que buscar en niveles que están más arriba. Por ejemplo, podés ir a tu jefe y decir, mirá, no quiero esta tarea, a mí no me gusta, y por ahí te cambian un área donde vos crees que ese área, hay una creencia sobre que ese área está mucho más acorde con lo que vos crees. Por ejemplo, no sé, energía sustentable. Bueno, quiero que me cambien a ese área. Yo pongo ejemplos de la industria petrolera porque trabajé mucho ahí en generación de energía y todo eso. Bueno, la forma en que se manifiestan estas incongruencias de los niveles lógicos son, obviamente uno es la verbalización, o sea, detesto mi trabajo, sería exagerado, ¿no? Pero bueno, no estoy conforme, como dice en la intro, no estoy conforme con mi trabajo, no me gusta, me embola, me cansa, me agota, me hace trabajar. O sea, lo verbalizas. Pero hay veces que no logramos verbalizarlo, porque ni siquiera lo tenemos claro. Entonces empiezan los estados de ánimo, o sea, no vuelvo feliz al trabajo, o no voy feliz a trabajar, sino que estoy más en la resignación, esto es lo que toca, hace 20 años que trabajo acá, en la nostalgia, el trabajo era el que tenía antes, al principio, hace 20 años, o también en el enojo. Estos son ejemplos nada más. Y por último, y la peor, es la somatización, o sea, personas, acá pongo que depende de cada persona, pero hay personas que manifiestan enfermedades somatizándolas. La típica es el estrés, ¿no? El dolor en el cuello, en la espalda. Esa es la más liviana, pero bueno, también la no expresión. Hay un dicho que dice lo que
La boca calla, el cuerpo expresa. Con eso creo que lo resumo todo. El cambio cuesta. El cambio cuesta. Es decir, si vos estás viendo este video y decís, bueno, voy a dejar acá de compartir un segundito. Si vos, por ejemplo, agarras y decís, bueno, me acabo de dar cuenta mirando esto de que realmente sí, tengo un problema de valores o de creencias en mi trabajo actual, porque ellos se dedican a vender coches usados que no están en condiciones, y a mí eso me parece que es deshonesto, o me parece que no es algo justo para la gente, o como lo quieras llamar, o sea, estar en el tema de valores y creencias. Bueno, pero vos tal vez hace 20 años que haces eso. ¿Y qué otras chances te quedan? Eh, ¿Qué vas a ir a decirle al dueño? No, yo creo que ahora tenemos que vender autos que estén, bueno, podés aportar tu granito de arena, pero no siempre te van a escuchar. Entonces sí, está bien, el cambio cuesta, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, el cambio tiene facetas positivas y negativas. Es decir, cuando vos logres el cambio, va a ser la positiva, va a ser que la liberación de esa carga que tenías, y eso va a ser como una alegría, pero también algo negativo que va a ser, obviamente va a ser el miedo. Es imposible igualmente no cambiar. Si vos te mantenés en el trabajo, tarde o temprano, siempre vas a estar cambiando en algo para poder adaptarte a lo que te incomoda. Los cambios importantes generan emociones intensas que no suelen agradarnos. Volviendo al ejemplo de si vendes autos o coches, bueno, ahí tenés un ejemplo. Lo paradójico es que mientras que pensamos si me voy o no me voy del trabajo y pasan los años, en realidad estamos tomando la decisión de no cambiar, de no irme del trabajo. Y esto tiene que ver con la zona de confort, que te dejo el video acá, o acá, nunca me acuerdo, en que bueno, salir de confort, salir de la zona de confort da miedo, pero después empieza todo lo bueno, ¿no? Fácil, fácil es decirlo, hacerlo es todo un logro, y si ya lo hiciste te felicito, y si estás pensando en hacerlo te animo a hacerlo. Ahora te voy a invitar a que en las próximas láminas te fijes qué cambio te resulta para vos personalmente más peligroso. La primera es, voy a cambiar los muebles de mi casa. Son ejemplos. Entonces, vos pensalo, cuáles son, qué te generaría que cambien los muebles de tu casa en un nivel de emocionalidad, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Y no sé, qué sé yo, para mi caso, yo te voy a dar mi caso, un 3, no sé. Voy a cambiar los horarios de trabajo, ¿qué me genera? Y nada, o sea, en vez de trabajar de 7 a 4, voy a trabajar de 9 a 18. Y bueno, qué sé yo, un 5. Voy a separarme. Bueno, acá ya entramos a cosas que tienen que ver en la pirámide. Obviamente esto está casi arriba de todo, porque si vos te separás va a cambiar todo lo que está abajo, tus capacidades. Obviamente la capacidad de estar soltero no son las mismas capacidades de estar casado, se ponen en juego diferentes capacidades. Ahora vas a tener que hacer muchas cosas más. ¿Vieron esa frase que dice, sí, ahora que está soltero o soltera está a punto, ¿no? Fue al gimnasio, se puso Botox, ¿no? Pero también vas a dejar de amar a alguien. Entonces, y amar es una capacidad. O sea, algunas se van, otras vienen. Me voy a mudar de país. Bueno, esta está entre las 5 cosas más traumáticas que le pueden resultar para una persona, mudarte de país. Seguí midiendo. Me voy a separar, para mí está en un nivel como de 7. Me voy a mudar de país, también está como un nivel de 7. Voy a renunciar y empezar a emprender por mi cuenta. Y bueno, depende de la fe que vos te tengas para emprender, pero esto es como, para mí sería como un 8. Y voy a comprar criptomonedas por primera vez, es un 1, un 2, qué sé yo, depende de cuánto invierto. O sea, cada cambio tiene, y lo que en realidad estamos haciendo al ponerle puntaje es porque están en distintos niveles de la pirámide de niveles neurológicos. ¿Cuál de los cambios anteriores te generan emociones más intensas? Ponelo en los comentarios, así nos ayuda a ver si el video lo expliqué bien. Los cambios responden a diferentes niveles neurológicos. La realización proviene de tener todos los niveles alineados, como el ejemplo que yo mostraba. ¿Vieron cuando yo decía entorno es esto, ambiente es esto? Bueno, esa era una persona que tenía todos sus niveles alineados. La pregunta es, ¿tenés todos tus niveles alineados? ¿Tenés ganas de apretar el botón de me gusta y darle sí, bien fuerte, cosas que queden, le des tan fuerte al me gusta que se marquen 2 likes?
de tan fuerte que le diste. Bueno, si te gustó, lo pones. Igual falta. Cuando algunos de los niveles están desalineados, es decir, hay algo ahí que no está del todo, bueno, se produce la palabra que vengo usando, que es la incongruencia. La pirámide nos permite detectar a dónde nos debemos enfocar para realizar los cambios. Es decir, no te cambies de trabajo si tu problema, o sea, no te cambies de una empresa que hace lo mismo a otra empresa que hace lo mismo, si tu problema está en las creencias. O sea, si el problema está en el ambiente, sí, o en las conductas porque te prometen otra. Hasta las tres primeras sería cambiar de una empresa que hace lo mismo, ¿no? O sea, el ambiente, las conductas y las capacidades podrían mantenerme en la empresa que hace lo mismo y cambiarlos. La causa de un problema no está en el nivel donde se manifiesta, esto ya lo dijimos. Cuando el cambio está en los niveles superiores afecta. No sé por qué repito yo. Si tus sueños no te asustan, es porque no son lo suficientemente grandes. Richard Branson, esta frase me encantó. Y con esto dejamos de compartir y terminamos prácticamente acá el video, pero sí te voy a contar una pequeña historia, y esta es real. Yo tenía un amigo, este amigo trabajaba en una empresa de estas grandes corporaciones que hacen asesoramiento en contabilidad, no quiero decir el nombre de la empresa, ¿no? El ambiente que él tenía donde trabajaba era un ambiente bastante relajado, o sea, bueno, en realidad no era relajado, o sea, trabajaba muchas horas, pero no había ningún problema ahí. Lo que sí había problema en que él sentía, o sea, él pintaba cuadros como hobby, no vamos a partir de esto, o sea, trabajaba, era contador y trabajaba en una empresa de estas grandes, pero su hobby era pintar cuadros. Obviamente, ¿qué hace una persona que pinta cuadros? Piensa que no va a ganar nunca lo suficiente, o sea, ese es el hobby y no su trabajo. Bueno, lo que él hacía generalmente era que cambiaba bastante de empresa, se cambiaba de Price, no voy a decir el nombre completo, a otra, no voy a decir el nombre, pero seguía siempre, cada vez que le preguntábamos, como descontento con el trabajo. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, un cambio de ambiente, tal vez un cambio de conducta. Dentro de una de estas empresas le ofrecieron que en vez de estar en la parte contable dentro de la empresa, fuera a trabajar en las oficinas del cliente. Ahí hay un cambio de capacidades, porque ahí ya tiene que empezar a trabajar con el cliente, tiene que empezar a vender servicios, satisfacer, persuadir, negociar, aparecen un montón de capacidades nuevas. Ahí todos dijimos, wow, listo, con este cambio seguro que va a estar más satisfecho. Pero él seguía con el tema de que le gustaba pintar cuadros, y entre uno de los amigos que tenía contactos con una galería donde se exponían cuadros, le habilitaba, y pintaba muy bien realmente, ¿no? Y le habilitaron para que pueda exponer en un pequeño stand, o no sé cómo se llaman, sus cuadros. La cuestión es que vendió algunos cuadros, le fue bien en esa exposición porque realmente era muy bueno, y mientras tanto seguía trabajando. Pero como le fue bien, le propusieron que al año siguiente se dedicara 100% a hacer más cuadros y hacer relaciones en el ambiente para poder vender más. Cuando ya estamos hablando de esto, bueno, ahí se cambia toda la pirámide, porque finalmente lo que hizo fue renunciar y dedicarse a lo que él quería, a lo que él valoraba. O sea, primero lo que con él se identificaba. Recuerden la pirámide, lo de más arriba, se identificaba más como un pintor, aunque no fuera su profesión, ¿no? O sea, él quería darle una pincelada cada día de su vida, esa sería su identidad. Lo estoy diciendo yo, no lo dijo él. Después, sus creencias eran que pintar cuadros era algo hermoso, versus a las creencias de estar en un estudio contable. Obviamente era mucho más fuerte la creencia de que pintar cuadros aporta mucho más a su vida y al mundo. Obviamente las capacidades, cambió el ambiente, obviamente estamos hablando de otros horarios, más de la tarde hacia la noche, o sea, es un cambio total. Toda la historia termina que un día yo le pregunté, porque yo ya conocía este tema, y le pregunté, ¿vos quién sos? Me dijo, soy contador. Después de varias insistencias, soy contador. Le digo, no, bueno, esa es tu profesión, vos ya no sos un contador, ¿vos qué sos? Soy un pintor. Y así terminó la historia. Espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima.